Vamos a entrar a la palabra del Señor. Estamos hablando sobre lo que es abriendo los ojos espirituales. Este es un detalle muy profundo. Yo creo que es un tema bastante amplio. Ya sabemos que también hay personas ciegas que no es que tengan ceguera física, sino ceguera espiritual. Y hay personas que pueden tener capacidad de ver muchas cosas. Es como aquellas personas que pueden ver en una recuperadora de material, desecho. Pueden ver desecho y mucha gente pueden ver allí basura. Otros pueden ver arte, otros pueden ver trabajo, otros pueden ver conocimiento. Y podemos ver personas que con materiales de desecho pueden crear cosas impresionantes, artes impresionantes. Y donde una gente ve basura, otra persona ve arte. Hay personas que son ciegas en el momento al ver la basura, en la parte de que solamente ven una cosa. Pero a la persona que tiene conocimiento en una área puede ver más allá de lo que podamos ver cualquier otro ser humano. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor. Sabemos entonces que la ignorancia también es ceguera. La ignorancia es ceguera. Puede ser que seamos letrados en alguna área, alguna profesión, alguna carrera, pero lo que desconocemos nos hace ciego en esa área. Hay personas muy avanzadas como el maestro, como aquel rabino que se acercó a aquel principal de la sinagoga y le dice al Señor: Maestro, sabemos que viene del cielo porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Y le decía solamente maestro. Pero vemos a un Pedro sin letras, sin estudio. El que estaba hablando primero era un doctor de la ley, un hombre letrado que tenía la facultad de dominar muchas escrituras. Pero después vemos a un Pedro del vulgo, sin letras, sin estudio, un Pedro que no sabía tal vez leer o escribir muchas veces, pero que cuando le preguntan, ¿qué dices tú que eres? Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo de la gloria, el Hijo del Dios vivo. Ahora, este hombre, Pedro, tuvo revelación, sus ojos espirituales estaban abiertos. El otro hombre, aunque era muy letrado, no tenía revelación. Nada más le dijo: eres maestro, sabiendo que estaba delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, que estaba delante del mismo Dios, que estaba delante del Hijo de Dios, y solamente lo pudo reconocer como maestro por una enseñanza. Así también nosotros tenemos que saber abrir los ojos espirituales para poder comprender muchas cosas. Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios en el libro de Efesios. El libro de Efesios, que siempre digo, es un libro muy profundo, de demasiada sabiduría y profundidades espirituales. Está por acá en Efesios capítulo 1, versículo 18. Hemos estudiado ya varias clases, como 10, 20 clases de diferentes temas, y siempre llegamos a la misma conclusión de Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante, pero vamos a leer específicamente verso 18. La Biblia dice: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Vuelvo a repetir: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nunca vamos a saber a lo que Dios nos ha llamado hasta que los ojos de nuestro entendimiento no sean abiertos. Debemos abrir los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cómo lograr abrir los ojos de nuestro entendimiento? Le explicaba ayer que tenemos que orar, pedir, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Puede ser, como le digo constantemente, que tengas mucho conocimiento en muchas áreas, pero si no tenemos conocimiento en su palabra y un contacto, escuche bien, un contacto directamente con Él, porque hay problemas así como el que estaba con Nicodemo. Él tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero no conocía al Dios de la palabra. Son dos cosas muy diferentes. Tener conocimiento de la palabra de Dios y conocer el Dios de la palabra. Me explico. Si usted, por ejemplo, tiene conocimiento acerca de un libro, se lo expliqué en unas clases anteriores, de un libro, usted le puede dar la interpretación que usted quiera o que a usted le parece a eso que se escribió en ese momento en el libro. Pero si llega el autor del libro, él le va a decir: este libro fue escrito así, 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 porque en ese momento yo estaba atravesando una situación X, me sentía triste o me sentía alegre, me sentía contento, no sé, y eso me motivó a escribir esta palabra.
y allí podemos entender, comprender el por qué se escribió esa parte de ese libro. Es como, por ejemplo, las canciones. Hay cantidad de canciones que podemos escuchar, cantar, repetir y conocemos la canción. Pero un día conocimos o de repente escuchamos al autor de la canción, al escritor de la canción. Y cuando explica lo que está pasando, lo que estuvo pasando su vida y por qué compuso esa canción, entonces se nos cambia completamente el concepto de que teníamos de esa canción. Por ejemplo, he decidido seguir a Cristo. Muchas veces cantamos la canción, mucha gente bonito, decidí seguir a Cristo, estaba en el mundo, acepté al Señor, decidí seguir el camino del Señor, qué bonito. Pero cuando vemos por qué se escribió esa canción, quién la escribió, qué estaba atravesando, sus hijos torturando, estaban siendo torturados sus hijos, estaban siendo asesinados su familia, y estaban diciéndole que negara al Señor, y él decía, yo he decidido servir a Cristo. Cuando conocemos el trasfondo de la canción, quién la escribió, por qué la escribió, qué estaba viviendo, entonces se nos abre el entendimiento y cambia el concepto de que tenemos de esa canción. Así también es la palabra del Señor. Cuando nosotros solamente leemos las palabras, no tenemos la revelación. Hay personas que ni siquiera la entienden. Dicen, yo no entiendo por qué dice esto. Yo no comprendo por qué dice esto. Y es allí donde nosotros tenemos que pedirle al autor de las escrituras. ¿Quién es el autor de las escrituras? La Biblia tiene más de 40 escritores, pero tiene un solo autor, nuestro amado Espíritu Santo. Nadie sabe más Biblia que el Espíritu Santo que la inspiró. Así que tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo para que cada versículo sea interpretado de la manera correcta y así se alumbran los ojos de nuestro entendimiento y así poder saber a qué fue lo que Dios nos ha llamado. Ahora mira lo que nos habla también la palabra de Dios sobre los ojos del entendimiento. Vamos un momento al libro de Segunda Carta de Corintios, capítulo 4. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 4. Versículo 3. Vamos a hacerlo mejor. Versículo 16, capítulo 3, verso 16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y usted dice, bueno, pero yo tengo 20 años del evangelio ya, yo estoy convertido 20 años. El problema es, hay un arrepentimiento, ¿verdad? Te cambiaste de dirección, pero hay una conversión y ahí está el pequeño y gran detalle. Hay personas que pueden convertirse en el sentido de forma de vestir. Se convierten en que ya no van a una religión tradicional, a un templo tradicional, a una iglesia, lo que llaman iglesia tradicional, ahora van a una iglesia evangélica. Ya no escuchan música mundana, entre comillas, porque hay gente que todavía no tiene ni tanta esa conversión que hasta siguen escuchando música del diablo. Ya no dicen grosería, solamente dicen gloria a Dios, aleluya, pero hasta allí no hay una conversión. Siguen con las mismas contiendas, los mismos celos, los mismos pleitos, disensiones, groserías internas, deseos pecaminosos internos, iniquidad dentro del corazón. Entonces no hay una conversión. Y cuando nosotros vemos la palabra conversión en la Biblia, dice la palabra del Señor que el profeta le dice a Saúl, y cuando venga el Espíritu del Señor sobre ti, con poder profetizarás y serás mudado. La palabra mudar es aquí transformación, ser transformado, metamorfosis, un cambio absoluto. Dejar de ser el antiguo hombre para ser un nuevo hombre. Dejar de ser la antigua mujer para ser una nueva mujer. Esto se llama conversión. Conversión. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Ahora, la conversión despierta en nosotros a través de la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, un hambre y una sed por la palabra de Dios. Despierta en nosotros un deseo de ayunar, de orar, de vigilar. Y esto no viene de la carne. Porque la carne no quiere ayunar, la carne no quiere vigilar, la carne quiere dormir completo, la carne no quiere sujetarse, la carne no quiere obedecer, pero el espíritu siempre estará presto. Entonces analicemos cuando estamos recién convertidos, ¿qué había en nosotros? Un deseo de llegar temprano a la iglesia, de estudiar la palabra, de escudriñar las escrituras, de adorar al Señor. No importa si el otro adora o no adora, yo quiero adorar a Dios. Si el otro canta o no canta, yo quiero cantar a Dios. Salen de nosotros, alabanzas al Señor espontáneamente. Y eso estábamos convertidos. Pero el día en que empezó a menguar, esa conversión, volvimos otra vez al viejo hombre, a la vieja mujer, y caímos otra vez en el mismo estado.
el estado original. Por eso dice la palabra, mira de a dónde has caído. Se puede perder ese primer amor si caemos del lugar donde Dios nos colocó en los lugares celestiales, caemos del lugar celestial y volvemos a ser una persona común y corriente dentro de una iglesia, cantando, predicando, tal vez actuando, no sé, tocando instrumentos. Estamos ahí en la congregación, pero estamos fuera del reino. No hay entendimiento espiritual. ¿Por qué? Mira lo que dice. Por ejemplo, cuando empezamos dice, porque el Señor, verso 17, capítulo 3, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Señor? El Espíritu Santo. Si no perdemos la comunión con el Espíritu Santo, no podemos tener revelación de Dios. Y si no hay revelación de Dios, entonces estamos cautivos. ¿Por qué muchas personas, aún estando dentro de las congregaciones, sirviendo y ministrando dentro de las iglesias, están cautivas? Porque perdieron la comunión con el Espíritu Santo. No hay intimidad con el Espíritu Santo, no hay respeto al Espíritu Santo. Entonces, cuando no hay ese respeto y esa comunión y esa hambre y ese amor, esa entrega, esa pasión por el Espíritu Santo, entonces no hay libertad. No hay libertad. Es triste y doloroso esto, pero no hay libertad. La gente está cautiva aún dentro de las congregaciones. Por eso siempre me repito esa palabra en mi mente. Hay cantidad de gente que tienen, o cantidad de locales, vamos a llamar congregaciones locales, llenas de gente que están vacías. Llena de gente que están vacías. Porque el único que puede llenar el corazón del ser humano es el Espíritu Santo. Y dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Verso 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, mirando a cara descubierta como a un espejo. Usted sabe, cuando nos miramos en el espejo hay todos los detalles allí. Entonces el Señor nos da todos sus detalles cuando estamos cara a cara con el Señor. Y cuando estamos cara a cara con el Señor, entonces viene ¿qué? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Hay un cambio, una metamorfosis. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de vestir, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra manera de buscar a Dios. Hay un cambio. Y dice que este cambio va de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Hay algo sobrenatural en la persona que es transformada por el Espíritu Santo. Cuando estamos mirando cara a cara a Él, no mirando al hermano, no mirando al pastor, no mirando al evangelista, no mirando al adorador, no mirando al vecino, no mirando al papá, a la mamá. Hay que poner nuestra mirada en el Señor a través de su Espíritu Santo, meternos en la palabra, enseñado por el Espíritu Santo. Esto es lo que va a traer transformación. Esto es lo que va a traer cambio. Esto es lo que va a hacer en nosotros una nueva criatura, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Dice, nada más y nada menos que vamos a ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando cayeron? Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Vino la caída. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Entregó su vida en la cruz para que nosotros fuéramos restituidos nuevamente a su presencia y volver otra vez esa imagen de Dios en nuestra vida. Vamos aquí rápidamente a Colosenses. Tenemos el libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él, en Jesús, habitase toda plenitud. Que en Jesucristo habitase ¿qué? Toda plenitud. Y todo es todo. Completamente todo. Habita en Cristo. Nosotros decimos Cristo está en tal parte, pero es una forma de entender. Pero todo habita en el Señor. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahora mira. Y por medio de él reconcilió todo, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A través de su sacrificio, esa sangre derramada trae paz en nuestro corazón, trae paz en el cielo. Hay una restauración de la comunión entre el cielo y la tierra. Ahora vamos a lo que es versículo 16, versículo 15. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús es la imagen del Dios invisible. La Biblia dice que él es la sustancia, el sumo. Cuando usted adquiere un aceite, por ejemplo, de oliva, mientras más concentrado sea el zumo, quiere decir tiene mayor valor. Es la sustancia. Jesucristo es la sustancia. Cuando usted agarra un jugo que dice concentrado de jugo tal, es la sustancia, el zumo de ese jugo, el jugo de la naranja, el jugo de limón. Y usted agarra un poquito de agua o agarra un litro de agua y con un poquito de ese zumo afecta todo el agua. Todo el agua es cambiada, transformada y se convierte en una naranjada, una limonada con ese poquito que le echó la sustancia. Ahora imagínense nada más. Jesucristo es la sustancia, la imagen del Dios invisible. Y ese Cristo de la gloria es el que recibimos nosotros, usted y yo. Fuimos transformados. Tenemos que ser transformados cuando dejamos que esa sustancia afecte nuestra vida. Puede pasar dos cosas. Usted puede tener en la nevera, dentro de la nevera, el agua, el hielo, el azúcar, lo que sea. Y puede tener allí la sustancia, pero la sustancia está dentro del frasco. Mientras esa sustancia esté dentro del frasco, no va a afectar el agua, no va a cambiar, nunca será un jugo sabroso. Tiene que echar esa sustancia dentro del agua. ¿Qué es la sustancia? Cristo es la sustancia. El agua, la palabra del Señor, es el mismo Cristo. Cuando la revelación del Espíritu Santo viene a través de la palabra y entra dentro de nuestro ser, y le permitimos que Él afecte nuestra vida, entonces genera cambio. Y el cambio, escuche bien, no es cuando la sustancia entra en el agua, en contacto del agua. El cambio no lo hace el agua. Oído esto, el cambio no lo hace el agua. El agua no cambia de color por su propia fuerza. El agua no cambia de sabor por su propia fuerza. El agua simplemente es agua. Pero la sustancia que se está echando en el agua es la que va a transformar el sabor, el color, todo el contenido de esa agua. ¿Me estoy explicando? Usted y yo somos seres humanos. De repente, como el agua, insípidos. De repente puede ser que haya tantas cosas en nuestro ser que no es de muy buen agrado el sabor. Pero cuando viene la sustancia que es Jesús y le permitimos que Él afecte nuestra vida, entonces nuestra vida cobra valor, nuestra vida cobra sabor, nuestra vida cambia, nuestra vida hay una transformación. La gente que nos veían antes nos van a ver diferente. Ahora, mira lo que sucede acá. Vamos al capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Si nuestro evangelio está encubierto entre lo que se pierde, está encubierto. El mundo, la gente que está en el mundo, por ejemplo, en este caso Venezuela. Venezuela está en dos polos dividida. Ahora, ¿cuál es la posición de nosotros los cristianos? Sabemos y entendemos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, lo dice la palabra. Sabemos que el Señor dice, este es el camino, andad por él, no torzáis ni a la derecha ni a la izquierda. Hay un camino que tiene el Señor. El mundo tiene dos caminos, no hay otro, no hay parte neutra. Dios presenta un camino diferente. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo cuando lo estaban tentando con la moneda, le preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Sí o no? Si él decía que sí, entonces los judíos lo iban a apedrear a él o a desacreditar o perder la confianza en él, porque le iba a decir que era un vendepatria, que cómo es posible que se rindiera a la pleitesía y a la exigencia del Imperio Romano. Si él decía que no, los romanos lo arrestaban y hasta lo podían matar por desacato de las leyes. Habían solamente dos caminos. Humanamente no había solución. Le pusieron esa conchita de mango al Señor Jesús. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús dijo, deme la moneda. ¿De qué es la cara de este que está aquí? Es de César. Dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
hay una solución de parte del Señor siempre que no tiene que ver con un lado ni con el otro lado. Por ejemplo, en el momento en que el Señor le trajeron a la mujer en pleno acto de adulterio, para encontrarla en pleno acto de adulterio tenían que haber traído al hombre también. Quiere decir que le pagaron al hombre para que llegara allí, hiciera lo que iba a hacer, sacar a la mujer y traérsela delante del Señor. Y despacharon al hombre. Ahora, si Jesús no sanciona a esta mujer, no le dice nada, delante de todos los fariseos que estaban allí, Jesús estaba violando la ley porque la ley decía que había que apedrearla. Ahora, si él le dice que sí, que hay que apedrearla, entonces los romanos lo agarraban y lo detenían a él, porque simple y llanamente estaba tomando la justicia por sus manos. Entonces los dos caminos estaban equivocados, pero el Señor habla sabiamente y dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Cuando todo el mundo se dio cuenta que todos eran pecadores, empezaron a alejarse y le pregunta a la mujer: ¿dónde está quien te acusa? No hay ninguno. Él dice: ni yo te voy a condenar, pero no peques más para que no te venga algo peor. Entonces sabemos que hay algo espiritual dentro de la mente y el corazón del ser humano que nos ofrecen solamente dos caminos, el bien o el mal. Ahora, Dios nos ofrece un camino que es verdaderamente el bien, porque usted me dice: pero si es el bien y el mal que ofrece el mundo, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. El camino bueno que ofrece el mundo no es el camino correcto. Escuche bien, en este tiempo el pueblo de Dios tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo, el que tiene oído que oiga y que entienda, el enemigo lleva de un extremo a otro extremo. Primero te presenta algo para destruirte, para acabarte, para que tú te decepciones de eso. Y después te ofrece un extremo del otro lado para que decirte: este es el camino. Pero el camino en que muchas personas piensan confiar, oído a esto, piensa confiar, ese camino es la preparación de un gobierno mundial donde el anticristo va a presentar todos sus planes y proyectos. Oído, el que tiene oído para oír, que oiga. Necesitamos tener el discernimiento espiritual, porque dice que a los que se pierden el evangelio está encubierto. Una persona sin Cristo tiene la mente velada, son ciegos espirituales. El Señor dijo: ciegos, guía de ciegos. Estas personas pueden tener capacidades de tremendo, pueden ser científicos, pueden tener premios Nobel si es posible en la tierra, pueden en ciencia, en conocimiento, en estudio, en artes, pero en la palabra de Dios son ignorantes, son ciegos y tienen la mente entenebrecida. ¿Cómo puedo saberlo yo? Vamos al versículo 4. En los cuales el Dios, con D minúscula, Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no resplandezca, Satanás se encargó de velarlo. ¿Cuál es el deber? Si tiene la mente velada, ¿cuál es la función de la iglesia? Revelar a Cristo en sus corazones, quitarle el velo a través de la oración, a través de la predicación de la palabra, a través de la evangelización. Esa gente tiene que conocer la palabra del Señor. Esa gente tiene, y usted me dice: pero hay gente que conoce la palabra de Dios y están entenebrecidas. Sí, pero que falta la revelación. Tienen conocimiento de la palabra, está la semilla sembrada. ¿Cuáles nuestras oraciones? Que esa semilla germine, esa palabra germine, que mientras duerman, mientras trabajen, cuando vean un letrero de cualquier parte, esa palabra que está dentro de esa persona, sea de la mente que sea del pensamiento que sea, genere en ellos un cambio, genere un redarguir, genere. La Biblia dice que la palabra de Dios no regresará vacía, sino que cumplirá el objetivo. Pero la palabra tiene que ser sembrada y esa palabra tiene que ser regada. La Biblia nos habla a nosotros como agricultores, sembradores. El agricultor no solamente sembró la semilla, el agricultor tiene que ir a cuidar el crecimiento de esa planta, tiene que abonarla, tiene que quitar las hierbas alrededor, tiene que velar que esa planta vaya creciendo, tiene que velar que los insectos no dañen la planta, tiene que velar que los animales y las fieras no se coman los tallos, las flores. Todas esas cosas es parte de un sembrador, es parte de un agricultor. Necesitamos cuidar que cada palabra que esa persona haya recibido, estemos nosotros orando en el Espíritu para que las aves de los cielos no vengan a comer la semilla que se había sembrado en esos corazones. Por eso necesitamos orar y velar. De noche la oración y velar constantemente. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando la palabra del Señor,
Le dijo, arrepentido y convertido. Vamos rápidamente a Mateo 13, creo que si no me equivoco, Mateo capítulo 13, donde el Señor nos dio una cátedra ayer sobre lo que era el reino de los cielos, alcanzando el reino de Dios. Versículo 53, capítulo 13 de Mateo. Oído esto, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, oído esto, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, mucha atención a esto, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde tiene este hombre esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No está todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, vamos un poquito a la historia de la vida de Jesús. Sabemos que Jesús aproximadamente empezó su ministerio a los 30 años. Estas personas, cuando empezaron a escuchar a Jesús hablar, decían, ¿de dónde viene esta sabiduría? ¿De dónde vienen estos milagros? Quiere decir, ellos lo escucharon hablando de niño. A los 12 años estaba enseñando en el templo. No había hecho ya ningún milagro. Hablaba de la sabiduría de los libros del Antiguo Testamento, pero no tenía esas revelaciones, esas enseñanzas, esas parábolas, cómo poder demostrarle a la humanidad el reino de los cielos con expresiones sencillas. Recuerden que en el Medio Oriente, igual que allá en los japoneses, los chinos, Corea, los coreanos y mucha gente, los griegos, ellos siempre buscan sabiduría, refranes, dichos profundos, cosas para enseñar, cosas profundas a través de cosas sencillas. Y Jesús, casi todas sus enseñanzas fueron con historias, fueron con parábolas, fueron con moraleja, para que las personas pudieran inmediatamente captar la idea. Muchos estaban allí escuchando y de repente dice, esto lo dice por mí, esto lo dice por aquello. Él nunca nombró a ellos ni a aquellos. Él nombró una enseñanza, una historia, una parábola. Se hizo una referencia, pero cada quien era identificado con esa área que ellos tenían que ser identificados, la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, estos hombres dicen, ¿de dónde viene esta sabiduría? Conocemos a su papá, el carpintero, conocemos a María, su mamá, conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas. Siempre ha estado con nosotros y de repente sale haciendo milagros. De repente sale con una profundidad tremenda de la palabra. De repente sale con una enseñanza que todo el mundo quedaba con la boca abierta. ¿Qué pasó en ese de repente de Jesús? Cuando fue bautizado en el Jordán, vino el Espíritu Santo sobre él. Y el Espíritu Santo, cuando vino sobre él, inmediatamente lo llevó a un ayuno. Lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es buscar una vida de intimidad con Dios. Tenemos dos opciones. Hacemos caso omiso a la enseñanza del Espíritu, lo contristamos y seguimos haciendo nuestra voluntad, o nos sujetamos a la voluntad de nuestro amado Espíritu Santo que nos quiere enseñar y empezamos a buscar a Dios. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos guía al ayuno, a la oración, a la santidad, a la palabra de Dios, al perdón, a sacar rencor del corazón, a dejar el odio, a dejar el resentimiento, a dejar de juzgar a las personas, de condenar a las personas. Nos ayuda a levantarnos de noche a orar, nos levanta de madrugada a buscar el rostro del Señor y empieza la revelación de Dios en nuestras vidas. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando ignoramos la obra del Espíritu Santo? Seguimos siendo ciegos espirituales. No podemos discernir nada, no podemos entender las Escrituras. Estamos buscando solamente comer y comer porque nuestro Dios se convierte en el vientre, como dice la palabra. El estómago se convierte en nuestro Dios. Somos guiados con emociones, sentimientos, con raíces de amargura, con odio, con resentimiento. Juzgamos, criticamos, hablamos de más, hacemos cosas indebidas, contristamos a Dios, entristecemos aún nuestro propio ser. Nos sentimos mal después de hacer tantas cosas malas. No queremos orar, no queremos ayunar, no queremos vigilar, mucho menos levantarnos de madrugada a buscar la palabra del Señor. Vio que puede ser que las personas estén dentro de una congregación, pero estén fuera del reino.
Está entendiendo por qué Dios quiere direccionarnos a través de la palabra, para que se nos quite el velo, la ceguera espiritual y seamos direccionados por el Señor. El Señor, de un momento a otro, lo que no hizo en 30 años, lo estaba haciendo en 3 años. Y todo el mundo dice, ¿de dónde viene esto? Cuando nosotros decidimos buscar a Dios, y se lo digo con toda responsabilidad, hemos visto la mano de Dios moverse demasiado en muchos milagros, muchas cosas. Pero hace como 2 meses atrás pasé una situación muy fuerte, el cual tenía 2 soluciones nada más. Y las 2 soluciones que se me estaban presentando eran radicales. Y yo decía, Señor, ¿cuál es el camino? Las 2 me van a afectar y pueden afectar a muchas personas. Y llegué en el momento orándole al Señor. El Señor me dijo, hay un camino, solamente hay un camino. Yo veo 2, no, esos 2 caminos que te ofrecen las soluciones, humanamente hablando, no es el camino, es Jesús, la enseñanza de Jesús, practicar lo que dice la palabra. Y yo digo, yo creo que estoy practicando lo que dice la palabra, sirviendo al Señor por más de 30 años. Y el Señor me dice, todavía hay más, hay que avanzar, hay profundidades. Métete a las aguas profundas para que conozca lo que significa verdaderamente pescar en el reino de los cielos. En las orillas no se encuentran peces grandes. Los peces grandes están adentro, en las profundidades, boga mar adentro. Y decidí meterme más fuertemente con Dios en ayuno, oración, vigilia, matutino, doblegando la carne, doblegando pensamiento, doblegando sentimientos, llevando pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Pero Dios empieza a darme palabra, empieza a transformar nuestra vida. Hay personas que en este momento tal vez están conectados allí y se van a dar cuenta de lo que estaban haciendo anteriormente, antes de empezar los matutinos. Cuando empezaron los matutinos hubo un cambio, una transformación, un redarguir, un deseo de buscar a Dios, se les quitó el velo, empieza la palabra a fluir. Entonces muchas personas te escuchan hablar ahora y dicen, pero ¿qué te pasó? Si este es la misma hermana, el mismo hermano, estaba así, ahora tiene ese fuego, esa pasión, están allí en la búsqueda, no le importa ni comer o no comer, andan buscando el rostro del Señor, están predicando, tiene autoridad a predicar. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo vino sobre nuestra vida y nos sujetamos a la voluntad del Padre a través del Espíritu. Y cuando hay una sujeción al Espíritu, hay libertad en nuestro corazón. Y cuando hay libertad en nuestro corazón, nos convertimos en hijos. Y cuando nos convertimos en hijos, entonces, solo entonces, somos herederos. Porque el esclavo no hereda. El esclavo no sabe lo que dice su Señor. El hijo sí sabe lo que dice el Padre. Y lo que el hijo ve hacer el Padre, eso hace. Y para ser hijo de Dios no es solamente asistir a una congregación o tener un ministerio. Los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad del Padre, dijo el Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos hacer la voluntad del Padre si no es a través de su Santo Espíritu? Si el Espíritu Santo no nos da el poder, nos capacita y nos entrena, no podemos obedecer a Dios. Podemos ministrar en cualquier área de las congregaciones. Podemos aparentar ser un cristiano sin serlo. Hablamos del reino y no vivimos en el reino. Predicamos el evangelio, pero el evangelio no está en nosotros. Necesitamos llenura del Espíritu Santo para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. El Señor estaba allí, el pueblo estaba admirado. ¿De dónde viene esta doctrina? ¿De dónde viene esa enseñanza? ¿Por qué habla con tanta autoridad? Conocemos todo su pasado, conocemos a su papá, a su mamá, a sus hermanos, sus hermanas. Lo conocemos a todos, lo conocemos a él. Pero un de repente vino sobre Jesús el bautismo del Espíritu Santo en el Jordán. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y la clave es eso, sobre nosotros. Quiere decir nosotros debajo, Él arriba. Nosotros nos sometemos, Él nos llena. Someteo a Dios, dice la palabra. Someteo a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Ni siquiera tengo que pelear. Solamente tengo que resistir al diablo. ¿Cómo? Sometiéndome a Dios. Es como aquella figura, no sé si le ha pasado, estaba pasando un momento muy fuerte y de repente me siento como una cosa tan tremenda y yo estaba predicando campañas y la gloria de Dios manifestándose, pero nadie sabe la batalla que uno libra para poder llegar a orar a Dios, para que los milagros ocurran, para que las sanidades ocurran. Nadie sabe el conflicto interno en la mente, en el corazón, en el ser emocional, sentimental, hasta físico, cosas impresionantes. Y yo digo, Señor, ya no aguanto, ya no soporto. Pero esa noche fue más la gloria, eso fue tremendo, fue muchos milagros, muchos prodigios, más de 1500 almas convertidas ese fin de semana. Y yo me quedaba en las noches, después de los servicios, me quedaba en las noches en las gradas del estadio, allá en Santa Cruz de Mara, en el Zulia, estado Zulia. Y yo lloraba mirando todo lo que, pensando en todo lo que había visto. Y yo decía, Señor, pero mira cómo estoy. Y de repente, viendo entre las redes sociales, sale una imagen
donde hay unas fieras que van a atacar a un leoncito pequeño, un cachorro de león, pero las fieras salen corriendo y detrás el niñito, el cachorro, se queda sorprendido como que, oye, me tuvieron temor, pero detrás está el papá, el león parado allí. Y cuando yo veo esa imagen, el Señor me dice, no son tus fuerzas, es mi fuerza. No eres tú, soy yo. Necesitamos la investidura de Dios. Necesitamos llenura del Espíritu Santo. Porque si no, somos simplemente seres humanos que viven una religión que habla de Dios, que ministramos, cantamos, predicamos a Dios que no conocemos, al Dios invisible que nunca hemos visto, a un Dios que nunca hemos experimentado, a un Dios que de repente sentimos unas sensaciones de vez en cuando, pero que no ha afectado nuestra vida. Somos aguas insípidas, incoloras, simplemente agua. Como dice la palabra, las multitudes de las muchas aguas son multitudes de pueblos, lenguas y naciones, en el libro de Apocalipsis. Seremos uno más del montón. El único que puede marcar la diferencia es el Espíritu Santo en nuestra vida. El único. El único. Estudien los libros de los generales de la fe, los generales de Dios, de los avivadores, y vas a encontrar un factor común. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos tuvieron experiencia directamente con el Espíritu Santo. La pasión de ellos era la oración, la palabra, pero direccionada con el Espíritu Santo. Nunca jamás ha existido un avivador sin la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Gente que se sometieron y uno dice, ¿cómo es posible que estas personas vivieron tan, incluso lejados de su familia, en barco 3 años separados de su familia porque andaban predicando por el África? Y Dios siempre guardó su familia, guardó sus hijos, guardó su esposa. Siempre vinieron de regreso, viendo la gloria de Dios. Algunos volvieron a sus casas, ya sus hijos no existían o sus esposas no existían. Habían partido, habían fallecido por tantas pandemias y cosas que existían. Pero ellos siempre hicieron la voluntad de Dios y se encontraron con su familia en el reino de los cielos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo decidí hace más de 2 meses atrás que no iba a seguir siendo la misma persona. Yo decidí y le dije, Señor, o me arranca de esta tierra o me muestra tu reino. No quiero hablar de Dios sin Dios. No quiero nada más que Dios haga milagros, sanidades y salvaciones a través de uno y que la gente pueda ver a uno nada más. No, yo no quiero que me vean, yo quiero que vean a Cristo. Yo quiero que conozcan a Él. Yo quiero que conozcan su presencia, conozcan su poder. Pero dame la sabiduría, dame la inteligencia, el conocimiento para explicarle a la gente, para que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, que nunca ponga la mirada en nosotros, sino solamente en Él. Y el Señor empezó a tratar conmigo. No ha sido fácil, a veces no puedo dormir, a veces son 1 hora, 2 horas, a veces me puedo descansar en el día, cuando me dejan dormir en el día. Pero hay cosas en que uno llega a un extremo completamente de decir, o es Dios o es nada. Por eso digo siempre, con Dios todo, sin Dios nada, ni para la esquina. Este secreto lo tenía Moisés, y Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Ni que tenga un ejército completo, ni que tenga toda la armadura, todo el armamento, no voy a ir si tu presencia no nos acompaña. Pero si tu presencia va conmigo, yo iré, aunque lo que tenga es un palo en la mano, aunque tenga un ejército de hombres y mujeres que están allí, que nunca han agarrado nunca una espada, nunca han ido a una batalla, nunca han salido del Egipto, han estado viviendo por Egipto, nacieron en Egipto, se criaron en Egipto, están totalmente mundanizados. Pero si tu presencia va conmigo, le dijo Moisés, yo iré. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa es una palabra muy profunda, el descanso de Dios. ¿Cuántas personas cuando dicen, mañana es domingo, dicen, ay Dios, ya mañana es domingo? Ya el martes ir para el servicio. Ay, que tengo que ir para una célula. Ah, otra vez mañana matutino. Oh, mañana me acosté tarde. Tienen el evangelio como una carga. Tiene el evangelio como una prueba. Tiene el evangelio como algo que no le gusta, que lo tiene que hacer por obligación. Y eso es porque no han conocido todavía la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos da descanso en nuestra vida. Y cantarle a Dios es un privilegio. Ir a la congregación es un honor. Levantarse de madrugada a servir al Señor es lo más lindo y hermoso que le puede pasar a un ser humano.
que nuestro primer pensamiento sea Dios y nuestro último pensamiento sea Dios, que podamos ser instrumento de salvación para multitudes. Eso es un honor, abriendo los ojos espirituales. Dice que el Dios de este siglo ha enceguecido la mente para que la luz del evangelio no resplandezca. Y no solamente los que están en el mundo. Hay gente que están dentro de las congregaciones y tiene la mente cegada. No saben ni siquiera el llamado que tienen. No saben la responsabilidad que tienen. No conocen todavía a Dios. Conocen de la palabra de Dios, pero no conocen a Dios. Y para vergüenza vuestra, le digo, dice la palabra, dijo el apóstol Pablo, que hay gente que todavía no conocen a Dios. Por eso le pido a Dios y le ruego al Señor constantemente que nos ilumine a través de sus santas escrituras y nos guíe a través de su Santo Espíritu. Mira, el tiempo ha pasado demasiado volando. Esto es lo que yo digo, no sé por qué pasa tan rápido el tiempo cuando entramos a la profundidad de la palabra de Dios. Quiero que, por favor, se mantenga contactos. A las 7 de la noche seguimos con el otro tema. 5 de la mañana volvemos acá. Publique, por favor, publique. Hay alguien que necesita esa palabra. Hay alguien que necesita alimentarse. Hay alguien que necesita un poquito de lo que Dios nos está dando a nosotros. Por favor, comparta la palabra del Señor. No se quede con esa palabra usted. No esté en el matutino nada más para que el pastor me vea que estoy conectado. No lo haga. No lo haga porque Dios no puede ser burlado. No lo haga nada más. Conéctese allí para que vean que estoy viviendo allí. Y mientras yo estoy por allá caminando, ni prestando atención al mensaje, ni nada. No haga eso porque Dios lo está viendo. No seamos hipócritas delante de los ojos del Señor. Vamos a hacer las cosas en transparencia con Dios para que Dios pueda honrar y bendecir nuestra vida. Amén. Necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo para ser transformado a la misma imagen del Dios invisible. Nada más y nada menos. Allá le dejo esa perla en sus manos. Dios no nos está llamando para que seamos un apóstol, un evangelista, un maestro, un profeta o ser de repente un adorador, un salmista reconocido. Dios nos está llamando para ser la misma imagen del Dios invisible aquí en la tierra. No sé si lo puede digerir, piénselo, analícelo y pídele al Señor dirección en el nombre de Jesús. Quiero orar en este momento. He tenido 2 sueños consecutivos, Padre. Te adoramos, bendecimos y exaltamos tu nombre. Hay interferencia, pero creo que Dios está en el asunto. Escuche, necesito que me ayuden a orar. Estos 2 sueños que tuve últimamente fueron muy fuertes, demasiado fuertes. Y quiero compartirlo rápidamente para que me ayuden a orar, porque hubo una inquietud, desperté con una inquietud. En el primer sueño tenía que ver con agua. Veía que los cielos se ponían oscuros, muy oscuros. Estaban así como si fuera el terreno de Pavia. Había mucha oscuridad. Primero claro y después se puso todo oscuro. Y vi un pergamino grande en el cielo. Eran las letras hebreas, no sé lo que decía, eran letras hebreas. Lo que sí llegaba en mi corazón es que venían un momento fuerte y empezaron a crecer muchas aguas, ríos, que los jóvenes estaban con nosotros allá. En Pavia estaba mi hijo, estaban los jóvenes. Y como el río, el agua era tan profunda, empezaron a nadar en el agua, Pero de repente yo sentí con mi dirección que tenía que recoger a todos los jóvenes y meterlos dentro del local, porque dentro de las aguas había muchos peligros. Habían troncos de árboles que iban corriendo, que podían golpear a los jóvenes. Y empecé a buscar a todos y lo enganchaba con el dedo. Era como si fuera un garfio que agarraba a los jóvenes por la pletina del pantalón, en los aros del pantalón, y empezaba a agarrarlo y llevarlo a un lugar seguro. Estaban mis hijos, estaban a familia, estaba mucha gente conocida. Yo lo llevaba a un lugar seguro. Algunos tenían que tirarle unas piedritas para que se dieran cuenta, porque estaban jugando. Mira que viene una creciente. Eso fue ayer, antier para amanecer ayer. Hoy llegué a otro sueño, pero fue muy profundo, muy profundo. Lo experimenté y me sentí muy angustiado, por eso necesito su oración. Estaba en un lugar en Chivacoa, había una parcela donde había un tanque de agua aéreo hace muchos años atrás. Nosotros nos parábamos arriba del tanque para mirar toda la planicie, para mirar todas las parcelas, los sembradíos. Era una vista muy hermosa de allí, echando mucha broma. El Señor me lleva a un lugar parecido a ese, muy alto, como una torre, pero yo veía los mares, veía continentes, veía mares, no sé, como si viera un mapa de un país completo. Y veía que las aguas venían creciendo, y iba rodeando completamente la parte seca, Y en ese momento yo bajo corriendo, le digo a un pastor que desde la congregación, le digo, esté pendiente porque vienen cosas terribles. Las aguas están rodeando completamente todo el mapa está siendo rodeado por esas aguas. Estaba en un momento fuerte, yo sentía angustia,
Escuche bien, sentía angustia, en el sueño sentía angustia. Por eso quiero que me ayude a orar. Tal vez usted dice, pero bueno, yo le digo porque dice la palabra que el apóstol Pablo le pedía la oración al pueblo. Le decía, por favor, les ruego que oren por mí para que me sea dada la palabra, para que me sea revelada la palabra. Yo creo en sus oraciones, creo en el poder del acuerdo, creo en lo que Dios puede hacer. Por favor, oremos por esta nación, oremos por el mundo entero. Acuérdense que el arrebatamiento de la iglesia está a punto de suceder. Acuérdense que estamos centrados en un problema interno, pero Israel está en guerra, está en situaciones tremendas. Hay cosas que están pasando a nivel mundial. Por favor, oremos, estemos velando, no durmamos como los demás, seamos sobrios, estemos buscando el rostro del Señor e intercedamos por toda nuestra familia, por la juventud. Vamos a interceder por la nación, vamos a orar, no solamente mandar una cadena de oración y decir, vamos a orar, no, es hacerlo. Necesitamos gente guerrera. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, Señor eterno, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor eterno. Te damos gracias, Señor eterno, por tu palabra. Gracias, precioso, amado Espíritu Santo, Maestro de Maestros, Dios y Señor, que trae libertad a nuestra vida y trae transformación. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y penetra lo más profundo de nuestra alma, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, coyunturas, huesos, todo es tomado por tu presencia, Señor eterno. Sé tú obrando, Dios mío, a través de tu palabra, Señor, en nuestras vidas, en la vida de cada uno de mis hermanos, que esta palabra traiga sanidad a cada persona, liberación en sus almas, en sus mentes, Señor, que seamos transformados conforme a tu imagen, Señor eterno, Padre, que podamos ser instrumento de inspiración, Señor, en esta tierra, conforme a tu gracia, ser tus colaboradores, oh Dios eterno, Señor, que podamos ser instrumento de salvación tuya, Señor, para multitudes. Señor, te pedimos por todas aquellas personas que tienen cegada su mente y su entendimiento, Señor, que el Satanás se ha encargado de entenebrecer sus entendimientos para que la luz del evangelio no resplandezca, Señor. Padre, Dios mío, sea quien sea, Dios mío, que haya recibido alguna palabra, sea esa palabra, Dios mío, llevando, Dios mío, fruto, germinando, Señor, llevando fruto, afectando su mente, su corazón, sus almas, Señor, trayendo cambio, Dios mío, generando cambio, dando fuerza y poder, vigor y vitalidad para generar cambio, Señor. Que cambie, Dios mío, esa voluntad débil a una voluntad fuerte, dominio propio y templanza, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús, abre cada día los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos a lo que tú nos has llamado, para que sepamos cuál es la herencia que tú nos has entregado, la autoridad que tú has delegado en nuestras vidas, Señor. Padre eterno, ayúdanos, Señor eterno, Dios mío, a orar por nuestra nación Venezuela y por todos los habitantes de esta nación. Señor, todas las naciones están en tus manos. Glorifícate, Señor eterno, Padre, y extiende tu mano y tu poder y revélanos, Señor eterno, cuál es tu voluntad, Señor, este sueño que has dado, Señor, dando la interpretación correcta, Dios mío, y ayúdanos a hacer atalaya, Dios mío, a nuestra familia, por nuestros hermanos, por la juventud. Ayúdanos a hacer atalaya, Señor eterno, no con nuestra capacidad, nuestra fuerza, sino con la habilidad del reino de los cielos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada guerrero y guerrera que está en este momento allí. Dios mío, te pido fortaleza de lo alto, salud para todos, bendiciones y prosperidad para todos, Señor eterno, y sobre todo hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra. Señor, que puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a ese Cristo maravilloso que tú has enviado para salvar sus vidas, para cambiar nuestras vidas, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Vamos a ver si puedo contactar a algunas de las personas que están aquí. Recuerden que Dios está operando algo muy sobrenatural en esta nación. Por favor, estemos orando. Las aguas estaban rodeando todo el mapa. No sé cuál mapa era exactamente, pero era un mapa. Era una visión completa. Las aguas estaban rodeando completamente. Quedaba solamente un pedacito por ser llenado. Por favor, creo en la bendición del Señor. Dice la palabra que la tierra entera será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Prefiero agarrar esa bendición, que sea así. Y si vienen situaciones fuertes, que todos estemos preparados, orando y velando, por favor. Está por acá nuestra hermana evangelista Ana Morillo, de Morillo. Que Dios eterno le bendiga poderosamente. Está por aquí el pastor Honorio Valenzuela, bendiciones para usted. Miguel Torrealba Carrillo, bendiciones para usted. Yusmaris Meléndez, el hebreo es el lenguaje eterno, le mostrará Baruch Hashem, amén. Ramón Hernández, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, así es. Dios le bendiga. Ramón Hernández, saludo, mi apóstol. Bendiciones para usted. Comisionado Wolfgang Coronado, Éxodo 33, 14, 15. Amén. Dios le bendiga. Misael Figueroa, pastor
Misael Figueroa y su amada esposa de la Iglesia Palabra de Vida. Dios les bendiga, amados amigos y hermanos, amigos más que hermanos. Buenos días, Dios les bendiga a todos, ministros, pastores, evangelistas, pastores, maestros y profetas desde Brasil. Pastor Oscar López de CEDET, Brasil. Está por acá Yusmeli Meléndez, bendiciones. Angelina Condes, Eddie González, Dios le bendiga. Apóstol de Carora, Iglesia Manantial de Vida, bendiciones. Nuestra hermana Eddie, nuestros hermanos de allá, González, nuestra hermana Angelina Conde, bendiciones para todos. Está por acá Maribel Suárez, Yusmarli Meléndez, transformado por el Espíritu Santo, amén. Virginia Suaje, buenos días, bendiciones, amén. Chirino Jordano, siempre Dios cambia tu situación, a veces está tratando de cambiar tu corazón, amén, así es. Mucha gente quiere cambiar, que Dios cambie la situación, pero no se dejan cambiar el corazón. A veces el cambio tiene que ser en nosotros para cambiar entonces lo de afuera. Está muy buena esa palabra. Está por acá Nancy Perdomo, amén. Dios le bendiga grandemente. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Está Antonio Valenzuela, Dios le bendiga. Zulay Cuica, Luis García, buenos días, apóstol, muchas bendiciones de Tinajita, Dios le bendiga, Luis. Está por aquí Alessandra Ramírez y su amado esposo Wilfredo Gil. Están en Tinajita, pastores de la iglesia de CDL Neal. Carolina Flores, buenos días, bendiciones, apóstol. Alessandra Ramírez, amén. Está por aquí María Eugenia Mario, Dios te bendiga, hija, Dios te guarde. Desde San Felipe, está aquí en Barquisimeto. Robert José Morales, bendiciones para todos. Nazaret Morales, salmista del reino, bendiciones para usted. Examari Mendoza, Dios le bendiga, Dios es bueno todo el tiempo. Alexandra Gutiérrez, líder de alabanza de CEDET, Dios le bendiga grandemente. Mildred Pargas, bendiciones para usted, pastora Mildred Pargas. Dinora González, intercesora del reino. Sergio Suárez, salmista, está por acá. Marisa Rodríguez, Dios le bendiga. Laura Tobar, Dios le bendiga. Gladys Alvarado, buenos días, creemos en un Dios verdadero, amén. Nuestra amada Orellana, saludos para todos. Nuestra amada pastora Janet de Sánchez, que está intercediendo por cada uno de ustedes. Marisa Rodríguez, bendiciones también. Servio Chirino y su familia, Dios le bendiga. Leyde Escalona está allí parada en la brecha con su esposo y su niña. Servio Chirino. Está Jocelyn Piñero, Dios le bendiga, guerrera del Señor. Miguel Torrialba Carrillos, Dios le bendiga. Yusmari Meléndez, José Luis Tobar Coronel con su señora madre y nuestra hermana Emilia. Está por acá Juan Carlos Palencia y su esposa Elsie, conectada con el Señor allí. Cecilia Álvarez, bendiciones para usted y su familia. Zenaida Gil, amén. Bueno, si no he nombrado a alguno, por favor, me perdona. Como le digo, estoy tratando de aprender cada día. Que la paz del Señor le acompañe. Recuerden, a las 7 de la noche tendremos el otro tema donde el Señor está tratando con aquellos que quieren alcanzar el reino de los cielos. Amén. Para poder vivir bajo el poder y la voluntad de Dios. Yo creo que con todos estos estudios podemos entender por qué hay manifestación de Dios en un lugar, otro no, en una persona sí, en otras no. No es que Dios hace sección de personas, todo depende de la revelación que la persona tenga, la búsqueda que tenga, la entrega que tenga, la capacidad de dejarse moldear por el Espíritu Santo es la que nos hace apto para poder manifestar su gloria con sabiduría e inteligencia espiritual. Muchas gracias, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en el nombre todopoderoso de Jesús. Se la ama en el amor de Cristo y recuerde que nacimos para vencer.